Buenos días a todos. ¿Cómo debe uno confesarse para obtener el perdón de Dios? ¿Debemos ir a un pastor o a un sacerdote? ¿Debemos pedir perdón directamente a Dios? Es un tema capital para nosotros. Y recibo para ustedes al profeta Kaku Philip, que capta la atención de todo el cristianismo. Buenos días, profeta. Buenos días, señora. Primero, ¿qué es la confesión? La confesión es el hecho de reconocer sus pecados a Dios para ser perdonado. ¿Cómo y dónde hay que confesarse? ¿En la habitación o a un sacerdote? Señora, no es nada de todo eso. Porque todo pecado es contra Dios y contra los hombres. Por eso no se puede hacer la confesión a un sacerdote o a un pastor, o en la habitación, sino delante de la iglesia entera. Es eso. Y hay dos clases de confesiones. Hay una confesión instituida por Dios, que es la confesión pública, y una confesión instituida por los hombres, es decir, por el diablo, que es la confesión auricular, que se hace al oído de un pastor o de un sacerdote, mientras que la confesión pública se hace ante Dios y ante los hombres, ante la iglesia entera. Es eso. Profeta, usted ha dicho, ante Dios y los hombres, pero ¿qué es de las iglesias evangélicas, si todos deben confesarse juntos? Señora, en la Biblia, hubo por ejemplo, el caso de Moisés. Viendo que Israel era un gran pueblo, Moisés podía pues repartir a Israel en cincuentena, en centenar para juzgar mejor. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Voy a plantear una pregunta un poco indiscreta. ¿El profeta Kaku Philip se confiesa? Señora, el profeta Kaku Philip se confiesa, porque él es el esclavo de Jesucristo, y forma parte del cuerpo de Cristo. Profeta, ¿no debe uno confesarse a un sacerdote o a un pastor? Señora, no se puede confesar a un sacerdote o a un pastor. Cuando van a ver a un pastor o un sacerdote para confesarse, eso no es una confesión, pero eso se llama hacer una confidencia. Ustedes fueron a hacer una confidencia a un hombre, como ustedes. Fueron a confiar un secreto a su pastor o a su sacerdote. Y entonces, eso puede tranquilizar su conciencia, como un alcohólico, como un drogadicto. Eso puede tranquilizar su conciencia, pero en los ojos de Dios, nunca se confesaron. Es eso. Solo se habrán confesado cuando estén delante de toda la iglesia para decir sus pecados. Y ustedes protestantes, evangélicos, branhamistas, cuando van ante su pastor para la confesión, sepan que ante Dios están espiritualmente en un confesionario católico, y aquel que está sentado enfrente de ustedes, o junto a ustedes a quien están confesándose, es un sacerdote católico. Ante los ojos de Dios, este es un sacerdote católico. Solo estarán en la norma, en la lógica de Dios, cuando estén delante de toda la iglesia para confesarse. Esta es la única vía que Dios trazó, y es esto lo que Dios reconoce. Es eso. Profeta, ¿no es vergonzoso? ¿No es la confesión pública dañosa? Señora, Job dijo que si yo, Job, tuve miedo de la multitud y que oculté mis transgresiones, tuve miedo de las grandes familias, y que guardé el silencio, que las espinas crezcan en el lugar del trigo. Si usted es un hijo de Dios, tendrá miedo de ir a pecar. Pero no tendrá miedo de confesar como Job. La confesión es única. La confesión es delante de la iglesia. Esta es la confesión instituida por Dios. Porque cuando ustedes pecan, pecan contra Dios y contra los hombres. Y su pecado es el pecado del cuerpo de Cristo. Es el pecado de la iglesia entera. ¿Ven? En Israel, Acán había pecado en Josué 7. Pero, debido al pecado de Acán, Israel perdió la guerra contra Ai. Y Dios dijo en Josué 7, que Israel había pecado contra Dios. Ahora bien era Acán, una sola persona que había pecado. ¿Por qué? Porque Acán forma parte de Israel. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, entonces su pecado es el pecado de todo el cuerpo. Y es delante de todo el cuerpo, es delante de toda la iglesia, donde va a confesarse. ¿Ven?
Estas iglesias protestantes, evangélicas, branhamistas, todas estas iglesias, nunca se confesaron ante Dios. Es cierto que Jesucristo cumplió el sacrificio sobre la cruz, pero hay una lógica, hay normas que seguir, para entrar en esta promesa. Y es el profeta que Dios envió en esta generación quien les dirá, lo que es necesario hacer. Es eso. Lo que dice, es la verdad absoluta para toda la humanidad. Señora, eso es el así dice el Señor. Es un mandamiento de Dios. ¿Ven? Y, que sean católicos protestantes, evangélicos o branhamistas, si Mateo 25:6 está en su Biblia, entonces lo que estoy diciendo, les concierne. Porque está escrito, que Mateo 25:6 se cumplirá. Y si son americanos y que Mateo 25:6 está en su Biblia, entonces esta promesa les concierne. Que sean chinos, que sean europeos, ¿qué más da? ¿Quiénes son? Si esta promesa de Mateo 25:6 se encuentra en su Biblia, entonces eso les concierne. La humanidad debe saber que la confesión es delante de la Iglesia. La confesión es pública. Esta es la confesión instituida por Dios. Aparte de la confesión pública delante de la Iglesia, lo que hacen con el pastor, lo que dicen al pastor o al sacerdote, eso se llama hacer una confidencia. Hacen una confidencia, ustedes dicen lo que hicieron para aliviar su conciencia. Hacen eso para aliviar su conciencia. Pero en los ojos de Dios, nunca se confesaron. Dios les espera delante de la Iglesia. Es eso. Entonces, señora, retenga que lo que estoy diciendo, es el así dice el Señor. Hoy, si son cristianos, eso implica que están aplicando lo que dice el profeta Kaku Philip. Porque no son cristianos porque tienen una Biblia en la mano. No son cristianos porque se encomiendan a Cristo, pero son cristianos porque siguen al profeta Kaku Philip. Al tiempo de Noé, la gente podía pararse allí y decirle a Noé que, Noé, te maravillarás, viendo a unas personas que no están en tu arca, y que serán salvas. Pero, el día del diluvio, todas estas personas, rodaban en los mismos arroyos que las prostitutas. Y es eso, solo son cristianos cuando siguen al profeta de su tiempo. ¿Ven? Al tiempo de Jesucristo, no se trataba de llevar los rollos de Moisés, los rollos de los profetas. Pero son cristianos porque siguen a Jesucristo, el profeta vivo de su tiempo. Y, hacer la obra de Dios, ¿qué es? Solo son siervos de Dios cuando obran, en la línea trazada por el profeta de su tiempo. La Biblia dice en Juan 6:28 que la obra de Dios es reconocer a aquel que Él envió. Es eso. Hoy, la obra de Dios es reconocer al profeta Kaku Philip y el profeta Kaku Philip les dirá lo que es preciso hacer. Si usted es evangelista, maestro, apóstol, pastor, ¿qué más da? Está sirviendo al diablo, aunque es en nombre de Jesucristo. Pero estará sirviendo a Dios solo cuando haga eco de lo que dice el profeta de su tiempo, o sea el profeta Kaku Philip. Y esta es la única manera. Profeta, dice de manera formal, que no hay que confesarse a un hombre, pero en Mateo 16:19 Jesús no habla de la iglesia, sino a una persona que es el apóstol Pedro. Hay también Juan 20:23. Señora, conozco bien, Mateo 16:19, donde Jesucristo se dirige a Pedro, y también en Juan, capítulo 20 versículo 23. Muy bien veo esto, pero ¿saben? Cuando ustedes no son cristianos, y que vienen ahora a Cristo, no eran miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces los pecados que cometieron no conciernen a la iglesia. Por eso está escrito que los pecados, los judíos venían y confesaban sus pecados a Juan el Bautista. Estos pecados que confesaban estos judíos, los cometieron antes de venir a Juan el Bautista, antes de venir a Cristo. Era ahora una nueva alianza que nacía, el cristianismo. Entonces, cuando no son cristianos, los pecados que cometieron, durante el bautismo, los confiesan a una persona, el que les bautiza. Pero a partir de este momento, cuando han recibido el bautismo, y que forman parte del cuerpo de Cristo, los pecados que van a cometer ya no es a un pastor,
a un sacerdote, a un profeta, pero es delante de la iglesia entera. Pienso que entendieron bien. Puede suceder que confiesen sus pecados a una persona, pero es en el momento de su bautismo, es en el momento en que vienen, en el momento en que no eran aún, los pecados que cometieron en el momento en que no eran aún miembros del cuerpo. Así pues, su pecado no concierne el cuerpo. Pero cuando reciben el bautismo, y que son cristianos ahora, a partir del momento en que se dicen cristianos, y que forman parte del cuerpo, a partir de este momento, deben confesar sus pecados delante de la iglesia, porque no solo ustedes pecaron contra Dios, sino también contra el cuerpo, contra la iglesia. Señora, Dios trazó un plan, es este plan lo que debe seguir la humanidad. Al tiempo de Moisés, Core y Datán podían decir que, si ustedes pecaron, pueden entrar en su habitación, si lloran, doblan las rodillas. Dios ve realmente su corazón, Dios puede perdonarles. Pero Moisés dijo, que si ustedes pecan, deben venir con el toro, y entonces se degollará al toro, con su mano puesta sobre la cabeza del toro, y entonces, el sacerdote tomará la sangre del toro e irá a rociarla 7 veces en la tienda de reunión. ¿Ven? No se trataba de ir a doblar las rodillas en alguna parte. No se trataba de venir a dar el toro al sacerdote y regresar a casa. Pero deben pararse allí, y se degollará al toro, y con su mano puesta sobre el toro. Y entonces rociará 7 veces la tienda de reunión con la sangre del toro. Fue eso lo que trazó el profeta. Aparte de eso, no hay otra vía. Jesucristo cumplió el sacrificio sobre la cruz, pero, ¿cómo entrar en posesión de esta promesa del perdón de los pecados? Es el profeta de su tiempo quien debe decírselo. Es eso. No pueden ir a alguna parte, ponerse de rodillas, en la habitación. ¿Ven? Si pecan, y van a arrodillarse, en la habitación, da igual cuántas veces lloraron, cuántas veces derramaron lágrimas. Al otro lado, cuántas veces prometieron que ya no van a repetir, ustedes nunca se confesaron ante Dios. Ustedes, nunca se confesaron ante Dios. Si su corazón les tranquiliza, y que sienten que están perdonados realmente, es el diablo el que les da esta seguridad. Ustedes nunca se confesaron. La confesión es el día en que van a estar delante de la iglesia para decir lo que hicieron. Que sean los fieles, que sean los pastores, apóstoles, profetas, que más da quienes son, van a estar delante de la iglesia y van a confesarse. Y, todo eso, el profeta de su tiempo, el profeta Cacufilip, lo explicó y describió en el libro del profeta Cacufilip. Y es eso. Si lo rechazan, sepan que tomaron el camino de la perdición, y Dios nunca les perdonó, porque ustedes nunca se confesaron según la vía que Él trazó. En las iglesias puede suceder que confiesan algunos pecados al pastor, confiesan algunos pecados delante de la iglesia, confiesan algunos pecados en las habitaciones. Pero debe haber una sola manera para todo el mundo. Pero, ¿por qué se confiesan algunos pecados así y otros, de otra manera? Ellos no saben qué hacer. No saben, porque ellos rechazaron la palabra del profeta de su tiempo. Están en la incertidumbre. No saben qué hacer. Ustedes pueden rechazarme. Pueden no amarme. Y no les pido que me amen. Pero para ser salvos, deben creer en lo que estoy diciendo. Es eso. Es la única manera. Y lo que digo, es la exacta verdad infalible de Dios. No sé cómo probárselo. Eso es como, mientras estamos sentados aquí. Puedo tener hambre. Pero, mientras que ustedes están saciados, e intento mostrarles que tengo hambre. Pero no vivimos la misma situación. No experimentamos la misma cosa. Tendrán dificultades para comprenderme. Porque,
Tengo hambre y ustedes están saciados. Pero soy yo quien sé de qué estoy hablando. El 24 de abril de 1993, recibí un llamamiento y una comisión, para predicar lo que estoy predicando, para toda la humanidad. Me fue dicho, lo mismo que María concibió milagrosamente sin conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió allá en el Génesis, lo que pasó antes de él, tú también, recibiste las palabras de la vida eterna, este 24 de abril de 1993. Para que tenga vida eterna, cualquiera que cree, predicarás lo que no aprendiste, entenderás lo que no aprendiste, para que tenga vida eterna, cualquiera que cree, es la única manera. Noé fue el único en su tiempo. Moisés fue el único, cada profeta fue el único. Cuando Jesús estaba predicando, nadie podía predicar también y estar en la voluntad de Dios en alguna parte. Los fariseos adoraban al diablo, aunque tenían los rollos en la mano, pero adoraban al diablo. Aunque se encomendaban a Abraham o Moisés, adoraban al diablo. Y pasa lo mismo hoy. Voy a explicarles que hay dos alianzas, la antigua alianza y la nueva alianza. En la antigua alianza, era el profeta Moisés, quien establecía a los sacerdotes. Entonces, en la nueva alianza, el mismo profeta ordena a los sacerdotes, pero esta vez, ya no se llaman sacerdotes, sino apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Estos son los mismos sacerdotes del Antiguo Testamento. La palabra de Dios no viene a un sacerdote. Un sacerdote no puede ser el mediador entre un hombre y Dios. Un sacerdote no puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Un apóstol, pastor, evangelista, profeta de iglesia, maestro, no puede ser mediador entre Dios y los hombres. Amós 3:7 no se dirige a un sacerdote, sino al profeta. En 2 Reyes capítulo 19, Israel estaba en las dificultades, y el rey Ezequías, ¿qué hizo? Está escrito que el rey Ezequías llamó a unos sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, y les dijo, id al profeta Isaías para que el profeta Isaías dirija una oración por nosotros. Pero podía decir, ustedes sacerdotes, ustedes pastores, profetas, evangelistas, obispos, ustedes grandes reverendos, Billy Graham, Benny Hinn, Manasseh Jordan, ustedes, reúnanse, y entonces oren, invoquen a Jehová. Él podía decir, ustedes iglesias, sinagogas oren a Jehová. Hagamos esto, hagamos aquello, hagamos salir el arca. Pero, era un hijo de Dios. Israel conoció buenos reyes. David era un buen rey. Israel conoció buenos reyes. Y todo buen rey sabía la voluntad de Dios. Y este rey Ezequías, dijo, llamó a unos sacerdotes, llamó a unos escribas, y les dijo, id hacia el profeta Isaías. La palabra de Dios solo viene a un profeta. La Biblia es el libro de los profetas. Dios habla por un profeta. Y lo que dijo Dios por los profetas, que están en la Biblia, Dios solo puede explicarlo por un profeta. ¿Ven? Un sacerdote nació, el sacerdote está ordenado para mantener simplemente la fe del pueblo. Un sacerdote, es decir, un pastor evangelista, obispo, reverendo, maestro, no puede salvar. La palabra de Dios no viene a estas personas. La palabra de Dios viene del cielo, por un ángel, a través de un profeta mensajero. Y el profeta es único en su tiempo. Miren a América. América es una gran nación, pero da igual la grandeza de América. América enviará un solo embajador a su país. ¿Qué más da la grandeza de Dios? Enviará un solo mediador sobre la tierra, para que no se confundan sus vías. ¿Ven? Noé era el único, y Noé cumplió su misión. Moisés era el único, y Moisés cumplió su misión. ¿Ven?
Y el 24 de abril de 1993, recibí misión para toda la humanidad. Que sean europeos, Kaku Filipe es su profeta, y estarán en la voluntad de Dios, solo cuando ustedes sean consagrados y bautizados por el profeta Kaku Filipe. Que sean americanos, africanos, asiáticos, hoy son siervos de Dios, solo cuando son bautizados y consagrados por el profeta Kaku Filipe. Y hoy son cristianos porque Kaku Filipe es su profeta. Aparte de eso, siguen al diablo, adoran al diablo, aunque lo hacen en nombre de Jesucristo. Y es esto lo que debe comprender la humanidad. Ustedes deben aceptarlo. Aunque no me amen, no les pido que me amen, pero para que sean salvos, es únicamente por el profeta Kaku Filipe. Al tiempo de Noé, Noé podía estar solo. La gente predicaba al otro lado. La Biblia dice que lo que pasó en el tiempo de Noé, pasará de la misma forma al fin de los tiempos. Había grandes sinagogas allá, había profetas poderosos. La gente tenía revelaciones, poderes. Había gente que tenía unciones, palabras de conocimiento. Podían dar los números de sus tarjetas bancarias, sus números de teléfono. Y Noé estaba allá, al otro lado. Pero la boca autorizada de Dios, aquel que Dios reconocía de lo alto de los cielos, era Noé. Y hoy, ¿cómo se debe hacer la confesión? Dios dará eso por el profeta. ¿Fumar es un pecado? ¿Qué más da lo que alguien les diga? ¿Qué más da lo que él les diga? Que sea verdadero o falso. Fue la boca del diablo la que habló allí. Pero, lo que dice el profeta de su tiempo, solo es esto la palabra de Dios. Es esto lo que deben obedecer. Puedo decirles que ayunen, si soy un verdadero profeta, entonces, ustedes cumplen la voluntad de Dios. Pero si un falso profeta les dice que ayunen, un pastor evangélico les dice que ayunen y que ayunan, cumplen la voluntad del diablo. Y van a recibir demonios por esto, y van a tener sueños, 2 sueños por noche. Van a soñar mucho cada noche. Van a ver que están haciendo milagros, que están predicando en sueño, etc. Eso es adivinación. Recibieron un demonio de adivinación. ¿Ven? El demonio de adivinación, y el Espíritu Santo, es como la mano izquierda, y la mano derecha. Es como las 2 caras de una misma moneda. Es la misma cosa. Es como la verdadera cosa y la sombra de esta verdadera cosa. Pero la voluntad de Dios viene por el profeta. ¿Fumar el cigarrillo es un pecado? Es el profeta quien debe decírselo. Si ustedes dan dinero a alguien y que esta persona va a comprar cigarrillo, ¿han pecado? Es el profeta quien debe decírselo. ¿Y cómo deben confesarse, para que Dios pueda perdonarles? Es el profeta quien debe decírselo. Porque es el profeta quien tiene las llaves del reino. Jesucristo le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Y en Apocalipsis 1, Jesucristo, está escrito que tengo las llaves de la muerte, y la estancia de los muertos, del Hades. Pero, ¿dónde están las llaves del reino? Las llaves del reino deben estar sobre la tierra con un hombre. Si las llaves del reino no están sobre la tierra, eso significa que nadie puede ser salvo. Las llaves del reino están sobre la tierra, con un hombre. Y este hombre es el profeta mensajero de su tiempo. Que sean africanos, americanos, asiáticos, que más da quiénes son, deben tener un profeta, el único, que no va a relacionarse con los otros profetas. Estará solo y su mensaje va a alcanzar a toda la humanidad. Si soy el profeta de Mateo 25:6, si soy el profeta prometido según Mateo 25:6, entonces, lo que Dios me dé, procurará que eso esté en inglés, español, portugués, y que la humanidad pueda oír eso. Ustedes van a oír eso. Pueden estar en su pueblo, alguien puede estar en su pueblo, pero eso puede alcanzarle allá, en un pueblo africano. Eso va a alcanzar esta pequeña ciudad, este campo de Europa, este campo de América, este campo de Asia. ¿Ven?
Eso va a alcanzar. Así fue como pasaron las cosas al tiempo de Noé. Así es. Ustedes pueden, les gusta la seducción. El pecado conquistó a la humanidad, y la gente ya no sabe lo que es la palabra de Dios, ni lo que es un hombre de Dios y demás. Pero si su corazón es recto, creerán al profeta de su tiempo. Es la única manera. Y el 24 de abril de 1993, me fue dicho que, lo mismo, que María concibió sin conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió lo que pasó antes de él en la creación, tú también, recibiste las palabras de la vida eterna. Miren un poco en torno a ustedes. Todos estos profetas, milagros, milagros, milagros. Ven a tomar tu milagro, tu unción, etc. Pero solo a alguno, le fue dicho, recibiste las palabras de la vida eterna. Cornelio podía vivir bien. Cornelio vivía bien. Cornelio hacía limosnas al pueblo, no era solamente a las personas de su sinagoga. Cornelio hacía todo lo necesario. Pero el ángel no descendió para decirle a Cornelio que es salvo. Cornelio, tus ofrendas fueron recibidas, eres salvo. Cornelio, vine a imponerte las manos para bendecirte. No necesitas a un hombre. No te fíes del hombre. Ya eres salvo. Pero, el ángel le dijo a Cornelio, vete a Pedro, un hombre. Era él quien tenía las llaves del reino. Este te dirá las palabras por las cuales serás salvo. Serás salvo por unas palabras. Y esta palabra fue dada a un hombre, el 24 de abril de 1993, para esta generación. Ustedes son americanos, europeos, africanos, asiáticos, serán salvos por esta palabra. Es eso. No están obligados a amarme, pero están obligados a creer en lo que digo, para ser salvos. Paren de adorar al diablo. Paren de ser protestantes, católicos. Paren de ser bautistas. Paren de ser branhamistas. Jesucristo no derramó su sangre para que fueran branhamistas, para que fueran católicos, para que fueran evangélicos. Deben creer en la palabra. No era una sinagoga, a donde debía ir Cornelio, sino hacia un hombre que tiene las llaves. Y este hombre, para su tiempo, es el profeta Cacu Philip. Lo que digo, lo digo en nombre del Señor. Es un mandamiento. Así deben pasar las cosas. Sé lo que digo. Es como si yo estuviera diciéndoles, que soy yo quien sé que tengo hambre. Ustedes están saciados, no lo saben, no viven, no vivimos la misma cosa. Siento, lo que digo. Moisés vio la experiencia de la zarza ardiente. Estuvo solo en ver eso. Vi escrito en el cielo, pronuncia el juicio sobre los habitantes de la tierra. Habla a los habitantes de la tierra, y, no sé cómo eso va a pasar. Yo era el hijo de un agricultor analfabeto. No hice largos estudios, no logré el bachillerato, no estudié en la universidad, nunca hice filosofía, todas estas cosas, pero ¿cómo pasará eso? Dios lo hará, y Dios está haciéndolo. Lo que digo. Eso se oirá en inglés, eso se oirá en portugués, en español. Eso aún se oirá en árabe. ¿Ven? Todos oirán eso. Para la salvación de los unos y para la condena de los otros. Eso ocurrirá. Lo digo en nombre del Señor. Es un mandamiento. Es eso. Lo que digo es infalible. ¿Cuántos a quienes siguen, pastores, obispos y otros, son seductores? ¿Ven? Génesis 6 versículo 12 dice que la humanidad estaba engañada. Las vías de la salvación estaban corrompidas, y pasa lo mismo hoy, pero fue en aquel entonces, cuando Dios envió a Noé sobre la tierra, y es esto lo que está pasando hoy. Dios habla hoy. Dios está hablando hoy. Y si usted es un elegido, creerá en eso. ¿Ven? No lo saben. Pueden ser católicos, protestantes, evangélicos, pueden seguir todas estas cosas, pero si oyen eso, y fueron creados realmente por la palabra, creerán en eso. Es eso. Pero profeta, ¿cómo vino la confesión auricular, si Dios instituyó la confesión pública? Señora, a causa de los paganos, leí la historia, y yo quisiera presentarles eso. Quisiera presentar eso a todos los auditores. Quisiera presentarles eso.
He aquí lo que dice el diccionario Litre, tomo 2, página 633. Confesión auricular o privada. Confesión, que se hace en oídos de un sacerdote, por oposición a la confesión pública, que practicaron en la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de los apóstoles. He aquí lo que dice el Larousse del siglo XX, tomo 2, página 404. Confesión auricular o privada, la que se hace, en secreto, a un sacerdote, o a un pastor. Confesión pública, la que se hacía antes, delante de la iglesia. Dios no puede oírles a menos que la confesión sea pública, como Él mismo lo instituyó. Aparte de eso, solo hacen confidencias. Hacen confidencias a su pastor, pero lo que Dios reconoce es la confesión pública. Si ustedes pecaron, si cometieron adulterio, si robaron, mintieron, da igual lo que hicieron, la confesión debe ser pública, delante de la iglesia. Deben pararse delante de la iglesia y decir, pido perdón a Dios y a la iglesia porque hice esto y aquello. Ven, es eso. No pueden ir a ponerse en un rincón o entonces ustedes dicen, oré en mi corazón, o entonces el pastor dice, oremos juntos y confesemos nuestros pecados, y se ponen a hablar juntos. No es eso. No es esto lo que instituyó Dios. Deben pararse uno tras otro, y van a confesar sus pecados, uno tras otro. ¿Ven? Todo el mundo debe oírles. Que usted sea presidente, ministro, rey, ¿qué más da? Deben confesarse públicamente, delante de la iglesia. ¿Ven? Y ahora, siempre en el sentido de la pregunta, ¿cómo vino la confesión auricular? Eso comienza en el siglo III, con San Benedicto. Y en 758, la confesión auricular comienza a sustituir la confesión pública. Eso era en el año 758. Y ahora en el siglo XIII, en el Concilio de Letrán, la confesión auricular reemplaza pues la confesión pública. Y para terminar, en el siglo XVII, en el Concilio de Trento, en Francia, la confesión auricular, es decir, a un sacerdote o a un pastor, se convierte en un dogma absoluto. Es esto lo que hay que hacer, y Lutero y Calvino no pudieron luchar contra eso. Es verdad, Lutero tenía demasiadas cosas que hacer, y no pudo luchar contra eso. Y hoy, todas las iglesias, porque todas las iglesias protestantes, evangélicas y branhamistas son las hijas de la Iglesia Católica, y eso es provechoso para ellos. Y todos eligieron la confesión auricular, y ellos confiesan, alguien puede ir a cometer adulterio, a robar y mentir, a hacer lo que no está bien, y entonces, va al pastor, y dice esto al pastor. Eso se llama, hacer una confidencia. Él hizo la confidencia de lo que hizo al pastor, pero no se confesó aún. Ante Dios, no se confesó aún. Este pecado, le sigue, y sus pecados les siguen. Es eso. Es esto lo que deben retener. Profeta, si tras esta entrevista, una iglesia practica la confesión pública, ¿es correcto? Señora, eso es correcto. Solo si el profeta Kaku Philip bautizó y consagró al pastor de esta iglesia. Al tiempo de Noé, cuando alguien predicaba, la pregunta que deben hacerle a esta persona es saber si el profeta Noé consagró a su pastor. Si él dice que no, entonces, estos son siervos del diablo. Y hoy, a principios del siglo XXI, si un pastor o un profeta está predicando, la pregunta que conviene plantear es, ¿fuiste consagrado por el profeta Kaku Philip? Si no es el profeta Kaku Philip, entonces él está sirviendo al diablo. Es la única manera. Entonces, para que ustedes puedan practicar la confesión pública, hace falta que sean bautizados y consagrados por el profeta Kaku Philip.
Porque la Iglesia debe formar un solo cuerpo y una sola cabeza, un solo pensamiento de Dios a través de una sola persona que es el profeta. Es la única manera. Pero no pueden tener una iglesia al otro lado. Por ejemplo, un bautista no puede tomar la Santa Cena con un católico. Los bautistas no pueden tomar la Santa Cena con los metodistas. Los pentecostales tienen su escuela pastoral. ¿Ven? Es una confusión, es Babilonia, es el diablo. Dios no hace esto. Dios trabaja en la simplicidad, a través de un profeta mensajero. Es la vía instituida por Dios, y esta vía nunca puede cambiar. Profeta, si comprendemos bien, lo que usted dice, es la única verdad. Señora, es el así dice el Señor. Es la verdad absoluta de Dios. Recibí esta misión el 24 de abril de 1993. Hoy, es la única verdad igual que Noé tenía la única verdad en su tiempo, como Moisés tenía la única verdad en su tiempo, como Jesucristo tenía la única verdad en su tiempo, Él era la luz. Dijo en Juan 9 versículo 5, mientras yo Jesús, estoy sobre la tierra, soy la luz del mundo. ¿Ven? Y hoy, mientras yo, el profeta Kaku Philip, estoy sobre la tierra, soy la luz del mundo. Nadie puede ser salvo, ir a Cristo solo por lo que dice el profeta Kaku Philip. Es la única manera hoy. Profeta, estamos casi al fin de nuestra emisión, sus últimas palabras para todos los que nos siguen. Hoy, todos los habitantes de la tierra, incluso los musulmanes, los católicos, los budistas, los cristianos, están todos bajo la jurisdicción del profeta Kaku Philip, al igual que la humanidad en el tiempo de Noé, estaba bajo la jurisdicción de Noé. Y es la única manera. Ahora, ¿por qué estos supuestos cristianos rechazan al profeta Kaku Philip? Es porque hacen lo que no está bien. Y la gente debe saberlo. Entre ellos, hay gente sincera, que me escucha hoy, y que tendrá los ojos abiertos. Deben saber que nacieron solos, y responderán solos, ante Dios. Un pastor no responderá por ustedes. Un profeta no responderá por ustedes. Predican para su grandeza, para su vientre, para el dinero y demás. Nunca he predicado sobre el dinero, y nunca predicaré sobre el dinero. Desde el 2002, prediqué 124 veces, no hay ninguna predicación sobre el dinero. Y no lo haré. Hoy, la humanidad está bajo la jurisdicción del profeta Kaku Philip. Y todos ellos deben saber que para servir a Dios, es únicamente cuando son bautizados y consagrados por el profeta Kaku Philip. Ahora, porque rechazan al profeta Kaku Philip, es porque ellos hacen cosas que no pueden confesar delante de la iglesia. ¿Ven? Estos pastores, obispos y demás que ustedes ven, tienen televisiones en su habitación, y miran películas impuras, películas de sexo. Ellos miran estas cosas, y no pueden confesarlo. ¿Ven? No puedo aceptarlo. Ellos entran a sus mujeres por detrás y no pueden confesarlo. ¿Ven? Nunca puedo hacerlo. Un animal puede ir con su hembra por detrás, pero un hombre no puede hacerlo. Estos pastores, predicadores. Encontré a unos predicadores que confesaron que aún ponen su lengua en sexos de mujeres. No pueden confesar eso delante de las iglesias. Y unas personas inocentes los siguen sin saberlo. Porque no pueden aceptar la confesión pública. ¿Por qué no lo hacen? Su vida de política, su vida de pecado, su vida oculta, no pueden confesarse delante de la iglesia. Ellos saben que lo que digo es la verdad. La confesión auricular, a un pastor o a un sacerdote, eso no viene de ninguna parte en la palabra de Dios. Dios nunca instituyó eso. Pero, ¿por qué hacen eso? Eso es provechoso para ellos. ¿Ven? En Francia, la confesión auricular fue bien acogida, y los reyes estaban contentos. ¿Ven? En Francia, el rey Luis XI cometía crímenes, e iba a confesarlos al sacerdote. Y tenía la conciencia aliviada. Y cometía más crímenes. Y es esto lo que pasa. Estos pastores no tienen buena vida. Estos pastores no pueden confesarse. La vida
Sus vidas no reflejan la palabra de Dios. Delante de la asamblea, pueden parecer como ángeles, pero tienen vidas impuras. Y ustedes rechazan la confesión pública porque les gusta el pecado. Y les gusta el pecado porque ustedes son manadas de cerdos. Las iglesias católicas son manadas de cerdos. Las iglesias protestantes son manadas de cerdos. Las iglesias evangélicas son manadas de cerdos. Incluso las iglesias branhamistas son manadas de cerdos. Si nunca hice la política, porque tendría miedo de la confesión pública. Si no entro a mi mujer por detrás, no tengo películas impuras en mi televisión, en la habitación, porque tendría miedo de la confesión pública. ¿Ven? Si no pongo mi lengua en el sexo de una mujer, porque tendría miedo de la confesión pública. Si no tengo una vida doble, pero si ustedes tienen una vida doble, es mejor dejar a Cristo, dejar la iglesia, e ir a hacer lo que quieren. Pero si quieren estar con Cristo, deben confesarse públicamente. Deben obedecer. Es difícil, pero Job dijo que no tuve miedo de hacerlo. Si Job lo hizo, ustedes también deben hacerlo. Deben hacerlo, si son cristianos y que creen realmente que son hijos de Dios. Van a recibir lo que estoy diciendo, como él así dice el Señor. Y van a ver que lo que estoy diciendo es un mensaje personalmente para ustedes. Es una orden personalmente para ustedes, y van a aplicarlo. Van a ver que... ¿Ven? Todo lo que les dijo el pastor era engaño. Pero ahora, el profeta de su tiempo habla. Cuando abren la Biblia, Jeremías, Isaías, todos aquellos, los libros de la Biblia, los nombres que ven, Habacuc, Sofonías, Daniel, Ezequiel, todos aquellos, no son nombres de sacerdotes. Pero son nombres de profetas en su tiempo. Y hoy, el profeta de su tiempo, es el profeta Cacu-Philip. Y es el profeta Cacu-Philip quien debe decirles lo que deben hacer. Es cierto que Jesucristo derramó su sangre para la redención de la humanidad, pero ¿cómo entrar en esta promesa de redención, esta promesa de perdón de los pecados? Es el profeta Cacu-Philip quien debe decírselo, y ustedes lo han oído hoy. Profeta, recibirle en nuestro programa fue para nosotros un gran placer. Gracias, señora. Señoras y señores, gracias por seguirnos y por su fidelidad. Les doy cita la próxima semana por otro número. Adiós.